Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la realización de este bonito evento. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la reestructuración a largo plazo de la microestructura foveal y la agudeza visual después del reparo de agujero macular. Son diversos estudios en los cuales se establece una correlación entre la estructura visual y la agudeza visual después del cierre exitoso de un agujero macular. Hacen énfasis básicamente en el grado de integridad o de restauración de la membrana limitante externa y de la capa elipsoide, y de acuerdo a eso predicen lo que es el resultado visual en la cirugía de agujero macular. Asimismo, se han publicado estudios del seguimiento a largo plazo en pacientes posoperados de agujero macular y evalúan los cambios estructurales a nivel de las capas externas de la retina y cómo ha ido variando la agudeza visual de acuerdo a la restauración de dichas capas. Es por ello que les presento esta serie de casos de pacientes que fueron operados de agujero macular mediante la técnica de flap invertido. Fue un total de 39 ojos, a todos se les realizó facovitrectomía, se les dejó gas C3F8, una posición boca abajo de entre 7 y 10 días. El tiempo de seguimiento fue alrededor de año y medio, con un rango entre 10 meses a 3 años. Podemos ver que la edad media fue de 70 años, el 94% de estos pacientes tuvo una duración de síntomas superior a los 6 meses, el 61% una agudeza visual inicial inferior a 20/400. Recalcar también que el mayor porcentaje de pacientes tratados fueron pacientes que tuvieron agujero macular en estadio 4 con un diámetro superior a las 400 micras. Acá solamente para poder representarles la cirugía, ¿no? La formación del flap de la membrana limitante interna, manteniendo los bordes de la misma unida al borde del agujero. Luego, con la punta del vitreófago se procedió a rellenar el agujero con la membrana, ¿no? Quedando al final el agujero rellenado. Le voy a presentar los casos más representativos, ¿no? Primero, de una mujer con agujero macular espesor completo, un diámetro de 423 micras, una agudeza visual preoperatoria de cuentadedos a 4 metros. Podemos ver que al primer mes después de la cirugía se empieza a notar la restauración de la membrana limitante externa, manteniéndose aún el defecto de la línea elipsoide. A los 2 meses después de la cirugía vemos ya una membrana limitante externa restaurada con el defecto en la difusión de la capa elipsoide ya un poco menor. Al año después de la cirugía vemos ambas capas restauradas con una mejoría importante en la agudeza visual, ¿no? Lo cual se mantiene hasta el tercer año de seguimiento. En este otro caso, básicamente para poder esquematizarles, igual al mes después de la operación, se empieza a ver la restauración de la membrana limitante externa y a lo largo del seguimiento, hasta el año después de la cirugía, vemos la membrana limitante externa restaurada, pero aún se mantiene el defecto en la capa elipsoide. Les muestro básicamente este caso para poder esquematizar que la longitud del defecto de la disrupción de la línea elipsoide se va acortando a medida que pasan los meses, ¿no? Lo cual nos puede indicar que el proceso de restauración de la capa elipsoide suele ser mucho más lento, toma más tiempo, incluso estudios mencionan que puede tardar más de un año. Este otro caso para mostrarles la progresión a lo largo del tiempo del agujero macular. En el 2013 este paciente tenía 480 micras, 2 años después aumentó a 709 micras, cuando yo lo evalué en el 2016 tenía 731 micras de diámetro mínimo. Si bien es cierto, con la cirugía se logró un cierre anatómico del agujero, podemos ver en esta parte de acá la presencia de una lesión de moderada reflectividad que correspondería a la proliferación de células gliales, las cuales estarían rellenando el defecto foveal. Pero sin embargo, a lo largo del seguimiento, hasta los 2 años después de la cirugía, no se logró una restauración de ninguna de las capas de fotorreceptores. Es importante recalcar que cuando empecé a realizar la técnica ponía mucho énfasis en rellenar el agujero con el flap de la limitante interna, con la punta del vitreófago. Recientemente se han publicado estudios donde la manipulación excesiva del flap de la membrana limitante interna
pudiera provocar un daño iatrogénico a nivel del epitelio pigmentario de la retina, y esto se podría traducir en una atrofia del mismo, lo cual nos pudiera limitar el resultado visual posoperatorio. En este otro ejemplo, una mujer de 68 años con un diámetro de 873 micras, una visión de cuentadedos 1 metro. Podemos ver que al primer mes después de la cirugía, acá se puede ver el flap de la membrana limitante interna, el área de la proliferación de las células gliales. A los 4 meses después de la cirugía se ve acá más nítidamente el flap, una disminución de la proliferación de las células gliales, y al mes y medio después de la cirugía vemos una membrana limitante externa ya restaurada con cierta disrupción en la capa elipsoide. Esta paciente tuvo una ganancia importante de la agudeza visual, y recalcar que en esta cirugía dejé el flap de la membrana limitante interna cubriendo el agujero, rellenándolo de una manera más superficial, ya no tanto introduciéndolo demasiado. En este otro caso, para poder esquematizar el proceso de cierre, a los 9 días podemos ver el acortamiento del agujero. Al mes después de la cirugía se pueden evidenciar estas lesiones hiperreflectivas que corresponderían a la proliferación de células gliales, las cuales todavía se encuentran presentes al 8º mes después de la cirugía. Y aproximadamente al año y medio vemos ya la desaparición de estas células gliales y la restauración de ambas capas. Estudios también indican que una proliferación excesiva de las células gliales puede influir en el resultado visual posoperatorio, ¿no? Este otro caso, solamente para señalarles que los agujeros maculares crónicos generalmente se asocian también a la presencia de una membrana epirretiniana encima de los mismos. La paciente tenía 913 micras, entonces la dificultad, en mi opinión, en la realización de esta cirugía fue básicamente la visualización de la membrana limitante interna, debido a que encima de ella estaba la membrana epirretiniana, ¿no? A pesar de usar el Brilliant Blue. Generalmente no suelo hacer una tinción doble, entonces lo que hice en este caso fue pelar la membrana epirretiniana y usarla también como un flap, y los fragmentos que se podía pelar de la limitante interna, ambas membranas las invertí, y bueno, si bien es cierto se logró el cierre del agujero macular, hubo una ganancia visual, aunque limitada, pero hubo una ganancia visual. No se logró la restauración de ninguna de las capas, ni de la membrana limitante externa ni de la capa elipsoide. Estos son una tabla de unos resultados preliminares en las que en el grupo de pacientes que restauraron ambas capas, tanto la limitante externa como la capa de fotorreceptores, presentaron mayor agudeza visual final al final del seguimiento, ¿no? A comparación del grupo de pacientes que no restauraron ninguna de las capas. Si bien es cierto, en este grupo la ganancia los pacientes mejoraron su visión, pero fue mucho menor que a comparación del primer grupo. Por lo tanto, los resultados anatómicos y funcionales después de una cirugía macular pueden mejorar con el tiempo. La restauración de la membrana limitante externa se da más rápidamente después de la cirugía, mientras que la restauración de la capa de fotorreceptores puede tomar mucho más tiempo. La reconstrucción de la membrana limitante externa en el posoperatorio temprano me ayuda a predecir la subsecuente restauración de la capa de fotorreceptores, y esto me ayuda a predecir un mejor resultado visual. Una disrupción combinada en ambas capas me predice un peor resultado visual. Gracias.